Bueno, pero una que no entra en negocio ni cree en eso es la reina del sol de la tarde, Ivonne Ferreras. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Bueno, intentar una lectura distinta, pero definitivamente el tema es el anuncio del presidente Luis Abinader de su repostulación, que yo pienso no es noticia. Absolutamente, ¿no? De que va a optar por un segundo mandato. Tiene todo el derecho constitucional en este caso. Y a pocos sorprendió realmente. Sobre todo porque internamente, a pesar de que Guido Gómez Mazara justamente en el día de hoy inscribió su candidatura, lo había dicho ya previamente, el Alburquerque está, yo siento que más o menos en un bajo perfil, aunque ya había hecho su proclamación, y en el caso de Carolina como que un poco han depuesto después que anunció que podría optar de nuevo por la alcaldía. La oposición anda ahí luchando por su mercado electoral, y ahí la verdad lo novedoso es que cuando Abel sube, que Leonel baja, porque hay una extrapolación para acá y para allá de los votos, andan en esas luchas, o sea, y las encuestas, cuando tú ves las encuestas, entonces la mayoría de todas favorecen a Luis Abinader al día de hoy, aunque yo soy de las que pienso que los cuadros políticos electorales se pueden recomponer en el tiempo, evidentemente, pero además hemos estado viendo fenómenos que podían darnos otras lecturas. Lo cierto es que yo no creo que eso sea el gran reto al día de hoy del presidente Luis Abinader. Es tanto es la cosa que de lo que se habla incluso es de si en primera o si en segunda vuelta, porque para muchos, bueno, indiscutiblemente está más o menos colocado en un lugar de mucha ventaja. Para mí el reto, y eso fue el grito precisamente, si no de guerra, por lo menos de propaganda del presidente Luis Abinader, es intentar la reelección desde la decencia, desde la honestidad. Yo creo que eso, y él lo utilizó en el día de ayer, por supuesto. Competir con transparencia desde el gobierno, sin utilizar los recursos del Estado. Muy difícil. Aquí por lo menos no tenemos tradición de eso, y desde hace muchísimo tiempo el tema de la repostulación, yo creo que de mucho más atrás, incluso de Trujillo, es un tema. Yo recuerdo que antes de 2016, y voy a graficar con un caso rápidamente, a propósito de esto que digo y por qué esto significa un gran reto para el presidente Luis Abinader, andaba y fui una de las que llevó un poco más la voz cantante con la denuncia, señores, con el tema de Punta Catalina. Me voy a ir al sector eléctrico para hacer algunos señalamientos muy en líneas generales, aunque pudiéramos después profundizar más, pero para ilustrar parte de los desafíos que tendría el presidente Luis Abinader para seguir con esa propuesta y con ese grito de guerra, que es la transparencia y es la honestidad que tanto deseamos los dominicanos. Jamás se cuestionó la necesidad, Domingo lo sabe muy bien, primero desde el reporterismo y después como funcionario, desde la comunicación estratégica en la CDE, que nosotros siempre hemos tenido problemas de generación. Nunca se cuestionó la necesidad de construir 2 plantas, y sobre todo porque ha habido siempre hemos estado nosotros con déficit en la generación. Se cuestionó siempre todas las pifias que estuvieron detrás de Punta Catalina para intentar beneficiar a algunos sectores con esa propuesta. Y luego se quiso un poco desvirtuar. Ahora, todavía en el tiempo, nosotros no sabemos cuánto nos costó Punta Catalina. Terminó el mismo que es ministro hoy de Energía y Minas, Antonio Almonte, denunciando que después de tener 34 competidores que fueron sacando a patadas y descalificando con un competidor virtual, lamentablemente. Y fue muy traumático todo el proceso de Punta Catalina, que al final incluso lo sacaron del expediente Odebrecht en aquella nefasta página 14 y sigue aún pendiente Odebrecht 2.0. ¿Y por qué refiero esto? Bueno, nosotros tenemos una ley general de electricidad. Yo también, a puro golpe y por el mismo ejercicio del reporterismo, tú vas aprendiendo. Y la ley general de electricidad tiene como una de sus bases de promoción el tema de la competencia equitativa en el sector generación eléctrica. Ahora, como cuando también va a ser 10 años, en el inicio de esa gestión de Danilo Medina, igual seguimos con un tema de déficit, por supuesto, de generación. ¿Cuál ha sido la propuesta? Construir 2 plantas ahí en Manzanillo. Hay mucha contaminación, o por lo menos hay mucha preocupación respecto a esto. ¿Por qué? Porque de las cosas que plantea la Ley General de Electricidad
es precisamente otorgar excepciones fiscales que no estén contempladas en las bases de licitación, y parecería, y a mí me encantaría que esto sea aclarado para que no contamine todo lo dicho por el presidente y su necesidad de transparencia de cara a la repostulación. Muchas empresas que participan, incluso como accionistas, individuos de connotados apellidos que no voy a referir ahora, han ignorado aparentemente las disposiciones de al menos 2 marcos legales importantes. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de la ley 1221 sobre desarrollo fronterizo. Ahí se han acogido aparentemente de manera irregular y con la permisividad, parece, o por lo menos con la indiferencia de los incentivos que estipula esta ley, que no corresponde, porque hace alrededor de 2 años, señores, que el gobierno presentó una licitación internacional, y esa licitación fue para la construcción de 2 plantas energéticas sobre la base de esas estipulaciones de la Ley General de Electricidad. Sin embargo, recientemente la información que tenemos es de que el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo incluyó a esas empresas en una lista oficial de nuevos negocios que podrían gozar de beneficios fiscales bajo la mentada ley 1221, y eso en este caso posibilita y ha causado una gran alarma, porque esas exenciones podrían otorgarle a los que ya le adjudicaron la construcción de esas 2 plantas una ventaja competitiva que no sería equitativa y no sería justo. Privilegios que otorga la ley. Lo primero es que habría que establecer, según algunos articulados de esa ley, es un plazo de 30 años a partir de la entrada en vigencia de esa ley para el disfrute de esos componentes. ¿De qué estamos hablando entonces en este caso? Bueno, de exenciones del 100% del pago de impuestos sobre la renta, estamos hablando de exoneración del 100% del pago de aranceles e ITEVI, del 100% de ITEVI para la adquisición de importación, en fin, toda una lista, ¿no?, que se acoge de manera irregular y que, por supuesto, ha llamado la atención no solamente de expertos en el tema que han dado mucho seguimiento, sino que han considerado incluso que la terminación y entrada en operación de esos proyectos podría tomarse alrededor de 4 años. Y a partir de la promulgación de esa ley, las empresas que tengan más de 2 años de haber sido otorgadas los permisos y clasificaciones, y apenas hace 2 años que fue adjudicado en este caso, pero ahí parece que hay violaciones entonces a lo que se establece. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, han dicho que lo que mejor puede hacer el Consejo, en este caso, si es así, adscrito incluso a la presidencia, es echar hacia atrás la decisión. Y yo quiero hacer esa advertencia y quiero hacer ese llamado en aras de esa transparencia de la que está hablando el presidente de la República. Las cosas parece que no están claras ahí con el tema de Manzanillo y la adjudicación de esas 2 plantas. Parece que en este caso hay muchos sectores, incluyendo empresas de generación, asociaciones empresariales y otros grupos de la sociedad civil, que favorecen que esto sea revisado inmediatamente. Y yo creo que sí, que deben revisarlo inmediatamente, porque esto podría devenir en escándalos de corrupción terrible. Y ya para eso, señores, todavía nosotros no superamos lo que pasó con la santa y puta Catalina, la iluminadora, la única que tiene las 2 virtudes: santa porque se necesitaba la generación, puta por todo lo que implicó. Entonces esto podría devenir señores, con estos pequeños cortocircuitos, ¿ve?, de verdad podría devenir definitivamente en un tema de mucho más envergadura en términos eléctricos. Entonces vamos a colocar los polos donde van respecto a este caso, para que definitivamente esto no cree un gran alto voltaje que contamine definitivamente las pretensiones transparentes del presidente Luis Abinader de cara a su repostulación.